La predicción o proyección tiene dos partes objetivas y una subjetiva. Las partes objetivas son, primero, los datos históricos, los cuales desarrollamos oportunamente, ¿correcto? Que son, por ejemplo, la evolución de las ventas, los costos, la estructura de capital, es decir, cuánto necesitamos de capital de trabajo, cuánto necesitamos de capital fijo, los costos de financiamiento. Todo eso tiene que ver con los datos históricos. La otra parte objetiva es la teoría, que explica el comportamiento de los datos históricos. Sin una sólida teoría, los datos históricos serían solamente una cierta cantidad de información. Es decir, la teoría va a explicar por qué las ventas evolucionaron de tal o cual forma, por qué los costos se movieron de tal o cual forma relacionado con las ventas. Y la otra parte es la parte subjetiva. La parte subjetiva que tiene que ver con las proyecciones, las cuales tienen dos etapas. Una es la proyección explícita y otra es la del valor continuo. Algo ya introducimos de los mismos en las unidades anteriores, pero vale la pena recordarlo. La proyección explícita tiene que ver con la cantidad de años que se pueden proyectar explícitamente en forma razonable ventas, costos, gastos, capital, forma de financiamiento, etc. Rubro por rubro. Mientras que el valor continuo, esto en realidad de la proyección explícita comúnmente lo que se hace es proyectar no más allá de 5 años, porque el periodo de tiempo si no sería muy elevado en base a la dificultad que hay sobre la definición de dichas proyecciones. Y por otro lado, tenemos el valor continuo, es decir, como dijimos antes, la empresa no vale 5 años, sino que lógicamente tiene una vida útil mucho mayor. Y el valor continuo va a empezar, por ejemplo, si proyectáramos 5 años explícitamente, va a empezar en el año 6 y va a seguir una cierta cantidad de años hasta que los flujos de fondos que se generan en la empresa se transformen a valor presente de 0. Para que la empresa logre mantener un ROI superior al WACC, debe desarrollar y explotar ventajas competitivas. La primera de ellas podría ser un producto o servicio que sea más valorado por los consumidores que el producto o servicio de la competencia. Otra podría ser tener costos de producción más bajos que los competidores, es decir, ser más productivo, producir igual o mayor cantidad que nuestros competidores a costos menores, los cuales nos permitiría, lógicamente, poder salir con precios muy competitivos en el mercado. Y la tercera sería usar el capital invertido en forma más productiva que los competidores. En esta sí me voy a detener porque me parece muy importante. La utilización del capital invertido significa la racionalización del mismo, es decir, mientras menos capital utilizo, más eficiente soy, porque el capital tiene un costo que está determinado por la tasa de costo del capital o WACC. Por ende, mientras más racional soy en la utilización de los inventarios, mientras mejor rotación tengo, voy a generar más valor. Mientras mejor cobro, ¿sí?, y más largo pago, lógicamente voy a generar más valor. Con lo cual, tiene que ver con la utilización más eficiente del capital que pueden realizar nuestros competidores. Dentro de los supuestos de las proyecciones deberemos verificar algunas cuestiones que se pueden llegar a dar en las mismas que pueden hacer que signifiquen que podamos generar mayor o menor valor de acuerdo a ellas. Un modelo interesante para analizar cuando estamos proyectando es el modelo de Michael Porter, el cual tiene algunos elementos que pueden hacer pensar
en que las proyecciones pueden mejorar o pueden empeorar de acuerdo a esos análisis. Por ejemplo, habría que analizar si hay productos sustitutos en el mercado. Si los mismos existen, ¿qué probabilidad tienen de ser, o de, mejor dicho, de superar a los nuestros? ¿Sí? Es decir, ahí tenemos un detalle importante, que es el hecho de decir, no tenemos o no podemos fijar los precios de forma aleatoria, o de forma autoritaria, puesto que hay productos que cuando nosotros incrementemos el precio pueden sustituir al nuestro y con ellos perder mercado. Otro punto sería las barreras de entrada y de salida, que no son menores. Puede haber barreras legales o barreras naturales. En cuanto a las barreras naturales, podemos decir que la situación geográfica puede ser muy importante, es decir, si los competidores están en zonas geográficas alejadas, eso nos daría una ventaja competitiva en lo que es los costos de transporte. A la inversa, si nos encontramos lejos de las áreas de comercialización, podemos tener costos de transporte importantes y eso puede hacer que nuestro precio no sea competitivo. También puede haber barreras de entrada y salidas netamente legales. Conocemos en Guatemala que hay una serie de subsidios o aranceles, mejor dicho, a ciertos bienes que no pueden ingresar libremente a Guatemala, y eso hace que los que producen esos bienes tengan una ventaja competitiva relacionada con los que pueden llegar a introducir los bienes a Guatemala. Eso lógicamente determinará en una posibilidad de las empresas de Guatemala en poder incrementar los precios sin que los mismos se reflejen en un deterioro en el nivel de mercado. Los otros dos puntos que no me parecen menores son el poder de negociación con los proveedores, por un lado, es decir, si tengo un poder de compra muy importante, si mi empresa es muy grande, puedo llegar a pactar con los proveedores condiciones mejores en cuanto a la compra, en base a logística, en base a descuentos, en base a bonificaciones, ¿sí? Si no tengo un poder de negociación muy importante con los mismos, porque mi empresa no es lo suficientemente grande, podría intentar armar con otras empresas lo que se llama un club de compra. Es decir, asociarme con otras empresas al solo efecto de comprar un volumen mayor de productos que hagan que su precio tienda a disminuir. Y otro punto sería el poder de negociación con los clientes. Es decir, no es lo mismo un just-in-time relacionado con los inventarios que tener stock en exceso para la venta. Es decir, si puedo negociar con los clientes que un determinado tiempo de entrega, eso me va a ayudar en el manejo de mis inventarios por un lado y en el costo de los mismos por el otro, que influyen lógicamente en el costo total del capital. Vamos a definir ahora cuáles van a ser los pasos de la proyección. Primero, deberemos proyectar las ventas. Preferentemente las mismas se proyectarán en base al volumen físico, ¿sí? Y en base a los precios. Es decir, voy a proyectar cuántas unidades voy a vender y voy a proyectar a qué precio voy a vender dichas unidades. Lógicamente son precios esperados, ¿no? Porque estamos hablando de proyectar hacia futuro, de estimar el precio al cual vamos a vender. El segundo punto va a ser proyectar los costos de las operaciones, el capital de trabajo, el capital fijo, que tiene que ver con máquinas, equipos, todo ello en función de las ventas. Es decir, de acuerdo al crecimiento que proyectemos de las ventas, proyectaremos cuáles van a ser los costos, gastos y capital necesario para afrontar esa tendencia de crecimiento. El tercer punto va a ser proyectar la manera de financiar el capital, que se conforma, como bien dijimos, de capital de trabajo y capital fijo, en función
del costo promedio ponderado del capital mínimo que podamos obtener. Para ello, lo que voy a tener que hacer es ver la proporción de capital propio y capital ajeno, o sea, de patrimonio neto y deuda o capital ajeno, necesaria para lograr la mínima tasa de costo de capital. Recordemos en este caso que la tasa de interés tiene una ventaja relacionada con relación a la tasa de costo de oportunidad accionista, y es la incidencia que tiene el impuesto. Es decir, tiene un beneficio fiscal que hace que la misma sea más barata, ¿sí?, en función de deducirle el impuesto sobre las rentas. Cuando me refiero a más barata, me refiero más barata de lo que uno paga en un banco, ¿correcto? Porque tiene, lógicamente, en el caso de Guatemala, una incidencia fiscal de un 31%. Una vez que tenemos determinado cuál es la tasa o cuál va a ser la tasa de costo promedio ponderado del capital, deberemos definir o determinar los value drivers o los motores de creación de valor. Es decir, debemos determinar cuántos son los costos sobre ventas, cuánto es el capital sobre venta, cuántos son los gastos sobre ventas. Los mismos value drivers históricos que determinamos oportunamente para fijar las tendencias de la proyección, lo vamos a hacer dentro de la proyección para saber la consistencia de la misma. Comparando los value drivers históricos con los value drivers proyectados, vamos a tener una noción de qué fue lo que pasó con la proyección. Es decir, ¿por qué algunos value drivers variaron? ¿Por qué variaron los costos? ¿Por qué variaron los gastos? Son las preguntas que nos vamos a tener que hacer para saber si lo que proyectamos o predecimos es correcto o no. El primer paso para proyectar las ventas es conocer la tasa promedio de crecimiento histórica y el desvío estándar que tuvo. Es importante no cometer errores en el tipo de promedio que se usa para determinar la tasa histórica de crecimiento. No es lo mismo un promedio aritmético que un promedio geométrico. El crecimiento exponencial lo explica la siguiente función. B sub n, o las ventas del periodo n, van a ser igual a las ventas del periodo 0 multiplicado por 1 más g, que es la tendencia de crecimiento de las ventas, todo ello elevado a la n. Para encontrar la tasa de crecimiento promedio, el resultado sería el siguiente. G va a ser igual a B sub n dividido B sub 0 elevado a la 1 sobre n, todo ello menos 1. Este sería un crecimiento geométrico y no aritmético. El promedio aritmético es incorrecto. Sin embargo, este promedio geométrico también tiene un problema. Para encontrar el G promedio se están tomando las ventas del último año y comparándolas con las ventas del primer año. O sea que se calcula el promedio entre puntas. De esta manera estamos ignorando todo lo que ocurrió a lo largo de la serie. Para que el promedio sea correcto tiene que ser, primero, un promedio geométrico y segundo, tener en cuenta todos los datos de la serie. La manera de hacerlo es encontrar la línea de tendencia de la serie cronológica. Y esto es con logaritmos. O sea, podemos aplicar a la función que vimos antes, ¿sí?, que era b sub n igual a b sub 0 multiplicado por 1 más g elevado a la n, podemos aplicarle logaritmos. Con lo cual nos queda que logaritmo de b sub n es igual al logaritmo de b sub 0 más n logaritmo de 1 más
g. La función exponencial se transformó en una recta, donde el logaritmo de b sub n equivale a i, o sea, la variable dependiente. El logaritmo de b sub 0 equivale a la ordenada al origen o intercepción. N equivale a x, o sea, la variable independiente. Y el logaritmo de 1 más g equivale a la pendiente. Vemos acá que tenemos en este cuadro del año 2000 al 2010, ¿sí?, ventas a las cuales lógicamente le hacemos o le practicamos el logaritmo a cada una de ellas. La última columna corresponde al logaritmo base 10 de las ventas, ¿sí? Calculando la pendiente de la línea de tendencia del logaritmo de las ventas en relación a los años, vamos a tener que el logaritmo de 1 más g es igual a 0,1221, ¿sí? Recordemos que el logaritmo de 1 más g es la pendiente de la función logarítmica. Entonces, para encontrar g, hay que hallar el antilogaritmo de 1 más g. Por lo tanto, 1 más g va a ser igual a 10 elevado a la 0,1221. Todo esto, lógicamente, es igual a 1,3246. De manera que la tasa de crecimiento va a ser igual a 1,3246 menos 1, lo cual me da que va a ser igual al 32,46. Esto me indica que, según la tabla que vimos recién, de ventas de los últimos 10 años, ¿sí?, la tendencia de crecimiento, o mejor dicho, la pendiente de crecimiento promedio de esas ventas es del 32,46%. Si nosotros quisiéramos empezar a proyectar de acuerdo a esto, y suponemos que lo que pasó en la historia va a seguir exactamente igual en el futuro, podemos decir que las ventas del año siguiente al último año histórico van a crecer aproximadamente en un 32,46%. Y así vamos a proyectar X cantidad de años de acuerdo a esta tendencia.